¿Qué tal, queridos amigos, queridos seguidores? Nuevamente estamos acá compartiendo con ustedes en la continuación de la lectura y socialización del libro Tus Zonas Erróneas, escrito por Juan Dyer. Y en esta oportunidad corresponde la lectura del capítulo 4. Este capítulo ha sido titulado Las emociones inútiles y el autor habla específicamente de la culpa y la preocupación. El autor les llama así emociones inútiles y hace esto porque son dos emociones que representan una gran carga para el ser humano, para quien las experimenta, y aportan muy poco o nada. Claro, desde diferentes puntos de vista, estas emociones podrían ser consideradas no tan improductivas, no tan inútiles, sobre todo tomando en consideración que existe una línea de pensamiento que considera que cada emoción tiene algún tipo de función en el ser humano. Pero el autor nos da una serie de ideas acerca de estas dos emociones. La primera de esas ideas tiene que ver con el hecho de que la culpa mantiene a la persona atada al pasado. O sea, cada vez que experimentamos culpa ocurre porque de alguna manera nuestra mente nos lleva a un hecho que ya ocurrió y por el cual muchas veces juzgamos como incorrecta nuestra actuación y por tanto viene la experiencia de culpa. Por ejemplo, cuando una persona hizo algo que afectó a alguien, quizás a un ser querido, entonces es posible que esa persona experimente culpa. Una persona que tiene valores de honestidad y en un momento descubre que se quedó con dinero de otro y no lo devolvió, puede experimentar culpa por esa actuación. Por poner un ejemplo. Entonces la culpa nos mantiene atados al pasado. La preocupación va en la dirección opuesta. Nos conduce a llenarnos de ansiedad por un futuro que es incierto. Y hay una parte en que el autor aclara de que cuando habla de preocupación como una emoción inútil, él resalta, no quiere decir no hacer planes. No preocuparse no es no hacer planes. Él entiende y señala que sí es importante que programemos el futuro, que hagamos planes, pero por más que nos llenemos de preocupación y de ansiedad, no podremos incidir en la situación futura. Entonces, en ese sentido, Juan Dyer nos dice que tanto la culpa como la preocupación son dos experiencias que comienzan a desarrollarse en nuestra primera infancia, que es desde el hogar, cuando nuestros padres comienzan a inculcarnos culpa por una serie de cosas, cosas que no tienen nada que ver muchas veces con nuestra conducta en sí, sino con ideas que tienen nuestros padres. A veces nos cuestionan por cosas que ellos esperan que nosotros hagamos. Por ejemplo, si el niño se porta de una forma diferente a como su madre espera, entonces es posible que la madre emita algunos comentarios que hagan que el niño se sienta culpable. Y la culpabilidad, como dice el autor, lo que hace es inmovilizar a la persona cuando la experimenta. Por eso él habla de que la culpa se puede expresar de dos maneras diferentes. Él habla de la culpa residual, diciendo que esta es una reacción emocional que la gente lleva consigo desde la infancia. Por eso él habla de culpa residual. Hoy día hacemos una serie de cosas y muchas veces experimentamos culpa y no sabemos por qué, pero esa culpa tiene que ver con la historia del pasado. Y también habla de la culpa autoimpuesta y dice que esta tiene que ver con situaciones más recientes y que es el mismo individuo por el sistema de creencias que ha venido desarrollando que las experimenta. Por ejemplo, una culpa residual tiene que ver con el hecho de haber hecho algo que pueda herir a una persona de autoridad, a nuestro abuelo, a nuestro padre, a nuestra madre,
o que infringe una norma que ellos nos enseñaron cuando éramos pequeños. Entonces, o si nos dicen, mira, si tú te comportas de tal manera, me avergüenzas a mí. Entonces, si yo me comporto de esa forma y luego siento culpa, pienso que estoy avergonzando la idea o la figura de mi madre, de mi padre. Pero la culpa autoimpuesta tiene que ver con situaciones que son más recientes, como decía, que no necesariamente sucedieron en la infancia, sino que, por ejemplo, llegué tarde a un trabajo, a una entrevista y por tanto no conseguí el trabajo y ahí yo me autoimpongo la culpa de no haber obtenido ese trabajo que digo que necesito. Ya no es tanto por lo que pensaría mi padre, mi madre, sino por lo que significa para mí esa experiencia. Y el autor hace una acotación importante. Él dice, mira, por grande que sea el sentimiento de culpa que tú experimentes, eso no va a cambiar para nada lo que ya ha sucedido. O sea, tomar conciencia de que sentirnos culpables no podrá desechar lo que ya ocurrió, puede ayudarnos a liberarnos de culpa. Y aquí debo señalar que desde el punto de vista religioso, la culpa suele ser buena porque es la señal de arrepentimiento. Y quien ha leído otros libros de Juan Dyer, por ejemplo, El Cambio, sabrá que este es un señor que lleva una vida con cierto grado de espiritualidad y por tanto no creo que él quiera hacer alusión aquí de que no sintamos arrepentimiento, no, esa no es la idea, sino de que en la medida en que nos mantenemos con el sentimiento de culpa, en vez de crecer, lo que hacemos es que nos paralizamos y esto no ayuda para nada a nuestro crecimiento. Una clave que él dice es cambiar la actitud ante las cosas que nos generan culpa. Si nosotros queremos dejar de experimentar culpa, una de las acciones que debemos emprender es cambiar la actitud ante esas cosas. Y es simple. Cuando experimentamos culpa es porque estamos juzgando un hecho del pasado. Pero si ese hecho lo repetimos, entonces la culpa continuará. ¿Qué debo hacer? O cambio la conducta o cambio la actitud que tengo hacia ese tipo de conducta. Si me gusta el bizcocho, pero cuando como bizcocho me siento culpable porque afecta mi peso corporal, una de dos. O asumo un compromiso conmigo mismo para dejar de una vez por todas el bizcocho y emprender una serie de acciones y estrategias para cuando venga la tentación por el bizcocho, o me doy el permiso de cada cierto tiempo comer un poco de bizcocho y cambiar mi actitud hacia ese comportamiento, hacia esa conducta. Porque la situación negativa se produce cuando reincidimos en la conducta, pero a pesar de ello sentimos culpa sin que la culpa nos lleve al cambio. Algunos generadores de culpa. Nos dice Juan Dyer, él nos dice, mira, la culpa primero, nuestros padres empiezan a inculcárnosla cuando nos portamos de forma diferente a como ellos esperan. Pero también cuando alguno de nuestros padres se enferma, es posible que experimentemos culpa por eso. Los niños a veces piensan que son ellos los responsables de que algún hermanito u otro familiar como sus padres o abuelos se enferme o que alguien fallezca, si tienen algún animalito y muere. La culpa muchas veces que se le enseña en la escuela, si no tienen buenas calificaciones o si no se comportan de la manera en que los adultos esperan. Se nos enseña la culpa a partir de la experiencia de la sexualidad, si tocarnos es correcto o no, si tener algún tipo de práctica en particular es correcto o no. Luego en la relación conyugal también se nos enseña a experimentar culpa si no tratamos a nuestra pareja de una determinada manera. Y así por el estilo, nos vamos a encontrar con un listado de escenarios
en los cuales se nos hace sentir culpable, incluso dentro de las relaciones de amistad, si no nos comportamos de la manera en que los otros aspiran a que nos comportemos. Recordemos que en el capítulo 3 hablábamos de la necesidad de vivir sin la necesidad de estar complaciendo a los demás, porque se nos enseña esta necesidad de estar complaciendo a los otros, de que buscar su aprobación. Y experimentamos culpa cada vez que no logramos tener la aprobación de los demás, como si lo que los demás piensen es la regla de vida acerca de cómo debemos nosotros conducirnos. Y esto ciertamente que genera un gran peso emocional sobre la persona que lo experimenta. Señala el autor que existe una tendencia en el ser humano a creer que si sentimos una culpa de manera bien ferviente, entonces eso nos va a exonerar del mal comportamiento que hemos tenido. O sea, es como mientras más culpable te sientas, más probabilidades hay de que superes eso. Y realmente no es así. De hecho, si nos vamos a la Biblia, volviendo nuevamente al tema del arrepentimiento, lo que encontramos es que Jesús en sus diferentes prédicas lo que lleva es el mensaje de vete y no peques más. O sea, si quieres cambiar una conducta, simplemente déjala. No es sintiéndote culpable. Es, si quieres dejar una conducta, simplemente déjala y ya, y continúa. Pero si cargamos con la culpa y la experimentamos de una manera intensa, como si eso fuera a producir algún cambio en nosotros, entonces nos quedamos paralizados. Algunas estrategias que señala el autor, y no las mencionaré todas, solamente extraje aquellas que me parecieron más prácticas e interesantes para eliminar la culpa de nuestras vidas. Él dice que debemos aprender a mirar el pasado como algo sobre lo cual no podemos incidir. El pasado está ahí. Ciertamente, cometer un error no es grato, no es bueno, deja una huella en nuestra historia. Pero por más que experimentemos culpa, no podemos regresar allá y cambiar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Que si reconocemos que nuestra actuación del pasado no fue la más correcta, no fue la más adecuada, entonces diseñemos un plan para cambiar eso. Porque no se trata de que reincidamos en conductas inadecuadas. Se trata de que cambiemos aquello en lo cual querramos o sea necesario que cambiemos. Aceptar nuestras acciones. O sea, los seres humanos somos imperfectos. Y como tales, en nuestra historia de vida haremos cosas que no serán del agrado de todos. De hecho, en el capítulo 3 también se hablaba de esto, de que si intentamos complacer a los demás, habrán cosas en las que por bien que hagamos, siempre habrá una proporción que no estará de acuerdo con nosotros. Asimismo pasa con nuestra conducta. Tenemos que mirar nuestras acciones y aceptarlas. No, nuevamente, no estoy diciendo que cometamos errores de forma deliberada, no. Pero si en algún momento cometemos un error, podamos aceptar esos errores, reconocerlos, trabajar en lo que tengamos que trabajar, pero dejar de mortificarnos por ese pasado que no podemos cambiar. El autor señala otra de las estrategias para eliminar la culpa y él dice, verificar lo que estás evitando del presente, porque la experiencia de culpa, según él señala, a veces es una forma de evitar afrontar de frente el momento presente, porque recuerda que la culpa nos mantiene atados al pasado. Habla acerca de escribir un diario de culpas y es ir reconociendo aquellas situaciones en las cuales nos vamos sintiendo culpables para luego verificar en qué medida esa sensación nos permite cambiar en alguna medida el pasado. Claro, la idea es que al final veremos que no podemos cambiar lo que ya ocurrió.
También habla de reconsiderar nuestro sistema de valores. Y esto lo dice porque como él menciona que la sexualidad, por ejemplo, es uno de los espacios o una de las áreas de nuestras vidas en que se genera mucha culpa porque desde pequeño se nos enseña cómo debemos usar nuestro cuerpo, qué está permitido, qué no está permitido. Entonces, cuando experimentemos culpa por conductas privadas, revisemos nuestro sistema de valores. Claro, tenemos que mirar además si esa conducta por la cual estamos siendo autocensurados es algún tipo de conducta que daña a alguien o no. Porque una cosa es emitir algún tipo de conducta que daña a otros. Y no vamos a decir, oye, valida esas conductas. No, para nada. Pero si hay algún tipo de conducta privada que no daña a otros y estás experimentando culpa, revisa. Revisa porque tienes que tomar una decisión. O buscas la manera de dejar ese tipo de conducta o entonces revisa tu sistema de valores para que si decides continuar con la práctica, entonces no te autocensures porque lo que haces es mantenerte paralizado y no creces. Además, el autor habla de hacer algo ocasionalmente, alguna cosa que en el pasado nos ha generado culpa, hacerlo teniendo conciencia de que lo estamos haciendo para romper con esa idea, con ese sentimiento, con esa sensación. Claro, hacer algo que en el pasado nos ha generado culpa, pero no algo que dañe a nadie más. Justamente, como decía, ese tipo de comportamientos en los que a veces no somos eh, tan buenos como quisiéramos, pero que no necesariamente crea un daño. También, otro de los puntos que señala el autor en este capítulo, él nos dice que la culpa es uno de los métodos más eficaces que tienen los padres para manipular las acciones de los hijos. Eh, si tú me quieres, tú te portas bien como yo te lo estoy pidiendo. Cuidadito con esos mensajes que generan una culpa residual sumamente significativa para toda la vida muchas veces. Entonces, hablemos un poco acerca de las preocupaciones, porque ya hemos dicho que la culpa mantiene a la persona atada al pasado, pero la preocupación ata a la persona al futuro, o más bien, más que decir que la ata, le lleva a estar en un futuro del cual no tiene control. Y el autor aquí nos dice que nosotros nos preocupamos por una lista de cosas y que esto también nos lo enseñan desde pequeños. Nos preocupamos por nuestra salud, por nuestra muerte, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por la economía, por si nos da un ataque al corazón, por la seguridad, por la felicidad, por los precios. La lista es sumamente larga. Y tú dirás, pero esas son cosas importantes. Claro que sí, claro que son importantes. De hecho, todo el que se preocupa por algo, para quien se está preocupando, el objeto de su preocupación es importante. La cuestión es si esa sensación realmente permite que podamos incidir de alguna manera sobre eso, sobre lo cual nos estamos preocupando. Porque una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse, llenarse de ansiedad, llenarse de esa intranquilidad por un futuro incierto. Y de hecho el autor señala que muchas veces cuando nos preocupamos por cosas que no sabemos si podrán pasar, tenemos una visión catastrófica acerca del futuro. Y si algo de eso que por lo que nos estamos preocupando llegara a ocurrir, muchas veces el impacto es sumamente inferior al que nosotros habíamos previsto. Recuerdo que en una ocasión mi vehículo estaba goteando
algo de aceite y yo necesitaba hacer un viaje, no era muy lejos, pero yo preferí no mover el vehículo así para la provincia a la que iba, sino que procuré alquilar un vehículo, ya que no me daba tiempo a reparar el mío antes de ese viaje. Y entendí que era lo más prudente, claro. Creo que la decisión fue adecuada. Sin embargo, cuando llevé el vehículo al mecánico era algo irrelevante. No, no es que estaba botando mucho aceite. Estaba goteando algo, pero era algo de una junta. Era algo sencillo. Y esto me llegó a suceder en varios momentos que yo paraba el vehículo porque había algún síntoma y en ese momento no podía repararlo y cuando se iba a la corrección era algo sumamente menor. No estoy diciendo que no tomemos precaución, las precauciones son debidas. Lo que estoy diciendo es que la preocupación muchas veces termina siendo mayor a la realidad. Y el autor hasta pone un ejemplo de una persona que se preocupaba por la idea de que lo pudieran cancelar de su trabajo y todas las implicaciones que esto pudiera tener en su vida. Y llegó a suceder que sí, que a la persona la cancelaron de su trabajo, pero a los 3 días consiguió un trabajo nuevo y mejor que el que tenía previamente. O sea, que el preocuparnos no sirve, digamos que para nada, a menos que nos ocupemos. Y ocuparnos quiere decir que tomamos acciones concretas con un fin específico. Las personas que